Joel, por favor. Joel, capítulo 2, verso 28, hermano Felipe. Joel 2, 28. Joel es uno de los profetas menores. Ahí en el Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ahí están los profetas menores. Pastor, ¿por qué profetas menores? Pues los grandes hombres que decidieron unificar la Biblia, los clasificaron como profetas menores de acuerdo a su contenido. No es que sean más pequeños que los otros, sino por su contenido literario o el volumen de su carta o de su historia, fueron considerados como profetas menores. Pero vamos a ponernos en pie cuando lo encuentre. Si no lo encuentra, búsquelo ahí en su Biblia. No mira al vecino porque anda ya detrás de Génesis, hermano. Bien atribulado está ahí. Joel 2:28. Quiero hablar en esta noche, en esta preciosa palabra, acerca de un Dios que se anticipa a todo, hermanos. Un Dios anticipador. Un Dios que no hace nada al azar. Un Dios que toma cuidado y control de nuestras necesidades y de nuestra vida. Pero también un Dios que le gusta cumplir lo que promete. Y usted puede tener la confianza que si Dios le ha prometido algo a usted, Él lo va a cumplir, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice en el capítulo 2, verso 28. Y después de esto, derramaré mi Espíritu Santo. Mi Espíritu, dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Centremos nuevamente, hermanos, en el verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oramos al Señor. Padre, tu nombre precioso, venimos esta noche pidiéndote que nos des una revelación de tu palabra. Háblanos esta noche, habla a la iglesia, habla a mis hermanos, Señor. Que esta noche no nos escapemos de recibir lo que tú tienes para nosotros. Te pido que bendigas cada vida, Señor. Bendice a mis hermanos que con mucho esfuerzo han venido esta noche a este lugar, Señor, cansados en medio de la lluvia, pero sé que tú les has traído porque tienes una palabra para ellos. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si una cosa, hermanos, póngame atención y me bajo aquí para que me escuche o tener un contacto mejor con usted. Si una cosa podemos estar seguros y tener la confianza en nuestro Señor, es que Él es un Dios que se anticipa a todas las cosas. En la Biblia, hermano, nada fue escrito al azar. Todo tiene, hermanos, un propósito. Es más, le voy a decir esto y tómelo nota, por favor, en su corazón y en su vida. Aún su vida, lo que usted está aconteciendo no es cosa del destino, cosa del azar. Todo tiene un propósito o un porqué en los planes del Señor. Dios siempre se viene anticipando a cada cosa que nos pasa. Dios, antes de enviar a su Hijo, hermanos, conocemos nosotros la historia, antes de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, antes de que el Señor enviara a su Hijo a pagar por los pecados de la humanidad, Él, hermanos, se anticipa, óigame bien esto, aproximadamente 480 a 500 y fichas de años con esta profecía. Joel fue un profeta, hermanos, y les mencioné que fue uno de los que es catalogado en la Biblia como uno de los profetas menores de acuerdo a, hermanos, al tamaño hermanos, del contenido.
por eso que es uno de los profetas menores, no es que tenga menos importancia, pero estos hombres hablaron y profetizaron aquello que el Espíritu Santo les daba. Estos hombres no hablaron palabra de su boca, sino que fueron hombres que sirvieron como instrumentos para dar una palabra profética. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada tiempo más atrás todavía por el profeta Isaías. Dónde iba a nacer, dónde iba a vivir, etcétera, etcétera. Pero en la profecía de Joel se da una profecía, hermanos, desconocida. ¿Por qué digo desconocida? Porque en aquellos tiempos no se había dado o no había acontecido que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se derramara sobre toda carne. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El derramamiento o la llenura del Espíritu era para personas escogidas, tales como los profetas, como los sacerdotes, aún los reyes. Dios hablaba con los reyes. El Señor hablaba con David, por ejemplo. El Señor habló a través de Saúl, porque Saúl dice en la porción de la Biblia en Samuel que en cierto momento hasta profetizó. Es decir, aquella palabra que daban aquellos hombres no fue dada por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y eran escogidas las personas que tenían este don, si lo podemos mencionar así. El Espíritu Santo no se había derramado sobre nadie más, sino sobre aquellos que habían sido escogidos. Es por eso que en la Biblia el oficio de profeta era un oficio, escúcheme bien esto, tan respetado, honrado como el de un rey. Tanto así que los reyes buscaban a los profetas, y los profetas, como hablaban con la autoridad de Dios y la revelación de Dios, tenían hasta la autoridad de decirle sus par de cosas. Y si se metían con el profeta, sabían que se metían con Dios. Entonces, estos eran hombres escogidos, vasos seleccionados por Dios para propósitos especiales. Pero en Joel encontramos esta profecía por la boca de Joel, en donde dice que habrá un tiempo en que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre todos. No sé si usted entiende esto. Cuando esta palabra se da, en aquellos tiempos viene y genera algo que no se entendía en ese momento. ¿Cómo es posible que sobre todos se pueda derramar Dios o pueda moverse Dios? Porque era para vasos escogidos. Pero se da una profecía 500 años atrás del nacimiento de nuestro Señor, en donde dice que los jóvenes van a profetizar, van a tener sueños, que se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, que el Señor hará prodigios, que se verán manifestaciones sobrenaturales. Pero lo que me impacta más es que ya no es solo por gente escogida, sino que es decir, que se da sobre todos. Esto crea, si yo hubiera estado en aquel tiempo, hermanos, diría, ¿cómo es posible que esto se pueda dar? Porque es algo que Dios nunca había hecho. Me explico lo que les estoy hablando en esta noche, hermano. No era algo usual. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, usted y yo conocemos muy bien la historia. Llega a la cruz nuestro Señor, muere crucificado, dice consumado es, resucita y asciende al lado y a la presencia del Padre. Pero en el libro de los Hechos, acompáñeme por favor, en el libro de los Hechos, aquella profecía va a dar cumplimiento. Libro de los Hechos, por favor. Después de Juan, encontramos en el capítulo 2, verso 1, que el Señor les dice, antes de ascender, que se reúnan
que no se vayan de donde están, que se queden juntos, porque allí el Señor iba a hacer algo que nunca antes había hecho: derramar su espíritu. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos aquellos hombres que estuvieron con él en su ministerio dicen: el Señor nos ha dado la instrucción de que no nos movamos de aquí. Es más, vámonos al aposento alto. Que el aposento alto, hermanos, era literalmente una montaña que tenía un lugar de oración. Reunámonos acá y quedémonos. Probablemente cuando Jesucristo dice que ascendió al cielo, habían, por lo menos dice la Biblia, si no más bien recuerdo, como 500 personas. Pero solo quedan 120. Es decir, 500 menos 120 son 380 personas que dudaron y no creyeron. No, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Que va a derramar el Señor algo? ¿Que va a suceder algo aquí? No, hombre, vámonos mejor para la casa, total ya se fue. Pero no, pero Juan, Pedro, no te vayamos tampoco, venite. Vaya, pues quedémonos. El Señor ha dicho que no nos movamos, porque tenés razón, le dice Pedro a Juan. Hace 500 años atrás, porque Pedro lo menciona, el profeta Joel profetizó que se habría de dar un derramamiento nunca antes visto. Así que esperémonos. Mira, hermano, aquí podemos sacar una enseñanza. No se mueva si Dios le ha prometido algo. No se mueva. Ay, es que ya no aguanto, mejor me voy. No, aguante. 380 se fueron. Eran como de 500 personas, dice, cuando Jesucristo ascendió a la presencia del Padre, pero solo 120 en el aposento, dice la Biblia, que quedan. 380 se fueron sin recibir lo que estaba preparado para ellos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado así de la bendición y nos hemos retirado? ¿Cuántas veces has estado a punto de ver tu milagro y te diste por vencido? Pero se quedan. Aquí estamos. Cuando de repente le oyen la palabra, hermanos, comienza a oírse un viento tan fuerte que dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, estaban todos en una misma sintonía, en un mismo compañerismo, pero también en una misma fe de que lo que esperaban vendría. Y dice en el verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice en el verso 4? Aquí se cumple la palabra dada hace más de 500 años atrás. Y fueron, ¿qué dice ahí? Dígame todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son todos galileos estos que hablan? Es decir, todos hablan aquí hebreo, pero que están hablando otro idioma. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están borrachos. Aquí quiero entrar al mensaje. Me encanta ver. Póngame atención por favor en esto, hermano. Me encanta ver cómo es el Señor, que profetiza 500 años atrás este evento. Pero este evento, hermanos, no solamente fue para ese momento. Ese momento también fue profetizado, aquella palabra, para nosotros. ¿Sabía usted de eso? Para nuestro tiempo, para usted y para mí. Pero me encanta ver al Señor que sabe que este cumplimiento de esta profecía va a generar una confusión, porque nunca a nadie le había acontecido esto, y tampoco esta situación había acontecido. La gente se extrañó de ver a 120 personas hablando en otras lenguas. No me voy a meter en el punto teológico de que se les aparecieron, qué significa que se aparecen en lenguas de fuego sobre sus cabezas. Pero ciertamente fue una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Eso yo no lo dudo. Y comienza un mover tan fuerte en aquel tiempo, que ese mover provocó un antes y un después en todo lo que antes se había creído. Que esto partió el tiempo de la religiosidad para que naciera el tiempo del Espíritu. Óigame con cuidado, por favor, esto. Un tiempo en que la letra mataba, porque la mucha letra mata. Es decir, los judíos, los hombres, la ley los mataba, los volvía religiosos, los volvía celosos de una ley que ni tan siquiera ellos podían cumplir, como lo es la religiosidad hoy en día, que somos buenos para ser religiosos, pero malos para vivir como hijos de Dios. Se parte ese acto, hermanos, del aposento alto, parte una tradición religiosa para que comience una etapa nueva de un mover poderoso del Espíritu, inentendible. Le voy a dar un tremendo consejo esta noche. Cuando usted no entienda algo del Espíritu, tenga cuidado con juzgarlo, criticarlo. ¿Me está oyendo eso? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Dios viene y trae un mover nunca antes visto, algo nuevo. Y de repente hay cosas nuevas que Dios hace que usted y yo no las vamos a entender. Y cuando no entendemos algo, lo primero que hacemos es señalarlo y criticarlo. Cuando yo llegué a la iglesia del Camino allá en el año 1996, venía de la iglesia tradicional, hermano. Fui obligado a la iglesia. A mí me costó llegar a los pies del Señor, hermano. No fui un joven. Yo veo aquí jóvenes que lindos vienen a la presencia del Señor, cómo se quebrantan. Yo no, hermano. Yo bravo estaba en una silla, hermano, obligado. Se sentaba un hermanito adelante, que cuando era el tiempo de la alabanza, agarraba unos palitos. Yo no sé, esos palitos todavía existen, los usan todavía esos palitos, los ocupan
palitos que los venden especiales para esas cosas, y en la alabanza él se ponía. Y el hermanito, el templo era una galera, hermanos, allá en la colonia Escalón, quizás la mitad de esto, un poquito más, de punta a punta se lo corría durante la alabanza. Y yo sentado ahí, hermano, y decía, solo gente loca hay aquí. Y uno, cuando no entiende algo, lo critica. Mire, que me perdone el Señor, yo quiero mucho a este hermano, él se llama Pedro Barrientos. Yo no sé si usted se acuerda del hermano Pedro Barrientos. Saltando el hermano como que era loco. Yo decía, qué gente más loca. Y de repente vuelvo a ver aquí a este lado una mujer llorando como María Magdalena. Y un día el pastor dice, vengan los necesitados adelante, todos tirados en el piso, acostados, hermanos, porque antes así era la modalidad. Quiere ser ministrado, uno se tiraba al piso con la cara, y ahí era piso de concreto, como el que teníamos antes aquí. Mira, se tiraba uno. Si uno se levantaba blanco, como que talco le habían echado, porque todo el concreto. Y yo decía, qué gente más loca aquí, decía yo. No, hermano, el loco era yo, que no entendía las cosas del Espíritu. Le voy a decir esto: juzguemos las cosas a la luz de la palabra, pero también aprendamos a saber qué es lo que también viene del Espíritu. ¿Por qué le menciono esto? Porque fue un tiempo en que se comenzó una explosión. Y cuando continuamos leyendo las cartas a los Corintios, vemos que la explosión, hermanos, espiritual es tan fuerte, tan diferente a como había sido antes, que esto fue como en el tiempo de los teléfonos celulares. ¿Cuántos se acuerdan allá por el año, hermanos, 1990? Los primeros celulares. Pues sí, ¿cómo está? Uno hermano, ahí no había ni saldo ni nada, porque uno llamaba, se lo cobraban carísimo el minuto. Y así andaba la gente, hermano, con los celulares que parecían ladrillos. Mira, te dejo porque ya no aguanto la mano, muchos pesos este volado, a salud. Y andaba con el tremendo volado aquí, hermano, así planteando y luciendo. Yo me acuerdo que íbamos a Metrocentro y andaba un señor con sombrero, hermano, era campesino del campo ese señor, ¿verdad? Andaba un celular de esos así, caminando, ¿verdad? Como que era vaquero el hombre. Así los volados. Mi mamá tuvo uno, en un viaje a Estados Unidos se lo trajo, ¿sabe? De adorno, era el adorno más preciado de la casa. Ahí estaba el volado, de aquellos que se les abría así, pero grueso el volado, un Motorola gris. Entonces, oiga bien, cuando comenzó a ver allá por el año 1997-98 de la revolución de los celulares, que ya fueron un poquito más pequeños y fueron bajando y bajando y bajando hasta que chiquitos hicieron uno. Para muchos nos creó un montón de situaciones porque no estábamos acostumbrados al cambio. Ya me voy a ir entendiendo a lo que voy a llegar, hermano. Y nos costó acostumbrarnos. De ahí vinieron con cámaras, hermano. Hoy un celular le hace la función de una computadora. Ya la gente, hermano, accesa a internet ya por los teléfonos, ya no por una computadora. Y así, hermanos, vienen y suceden cambios que cuando no están preparados nos confunden. ¿Se acuerda usted del tiempo de los dólares? La señora de los mangos en la calle no quería agarrar el billete de dólar. En colones pague, me decía. Y brava la señora en el mercado. Y así era uno haciendo cuentas con la calculadora, andaba uno siempre. 8.35 en el cambio. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? O 8.75, vea, 8.75 por 100 por 8.75 tengo pistos. Peor, hermano, en la calle queda uno porque $20 no es nada. Y ahí andaba uno, ¿verdad? Y comienza una cosa. Aquí entro a lo que quiero darle de Dios a usted.
Dios va a hacer cambios en su vida. Dios va a partir su vida. Con este evento de los hechos, hermano, Dios partió la historia espiritual. Nunca se había derramado el Espíritu sobre toda carne. Por eso es que hubo recelo. Por eso es que, entiéndame bien, en el Nuevo Testamento, y no me voy a meter a temas teológicos porque me meto en otro lío ahorita y no tengo tiempo para hacerlo, ya no sé, hubieron profetas de oficio. No hubieron ya más profetas de oficio en aquel tiempo. ¿Hay profetas ahora? Sí los hay, con el don de la palabra profética, pero diferente al oficio profético como lo hubo antes. No me voy a meter en eso, pero ya se quedaron sin trabajo. Como sobre toda carne, eso partió el tiempo. Vengo a decirle esta noche que se vaya preparando, porque Dios va a partir con un hecho su vida y sus planes. Pero oiga bien esto, hermano. Esto no es así por así. Ya está dicho. Ya Dios lo habló. Ya Dios lo dijo. Ya Dios lo pensó. Ya Dios lo soñó para usted. Desde el vientre de tu madre te escogí, le dijo a Jeremías en el capítulo 1, y te di por profeta a las naciones. O sea que ni había nacido, y desde antes de la fundación del mundo ya estaba la palabra. Le partió la vida. ¿Quién iba a pensar que aquel joven que criticaba, que fui duro en su momento, iba a estar aquí de pastor ahora? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Mire la situación en que usted está. Le voy a dar una palabra profética esta noche. Usted no se imagina hacia dónde Dios lo lleva, pero lo va a llevar a un estado de gloria, hermano. Lo va a llevar a un estado que aun cuando te lo contaren, dice el libro de Habacuc, no lo vas a creer. Dios te va a bendecir tan plenamente, hermano, que como dice el libro de Job en el capítulo 11, verso 16, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella. Como aguas que pasaron, la vida te será más clara. Aunque oscureciere, no tendrás temor, porque tu oscuridad será como el mediodía. Te acostarás y dormirás seguro, y muchos van a suplicar tu favor. Hay un momento de Dios que parte tu historia. ¿Entiende esto en su espíritu, hermano? Hay un momento del Espíritu que parte su historia. Y la parte para cumplir algo que ya está dicho. El Señor dijo, y sobre toda carne se derramaré de mi Espíritu Santo. Va a venir un tiempo, hermanos. Pastor, ¿y usted cree que estamos en los tiempos finales? Sí creo, pero también sí creo que falta mucho. Yo creo que estamos más cerca de los tiempos finales, pero sé que falta mucho todavía, porque la iglesia todavía no ha despertado como Él quiere que despierte. La iglesia ahorita está desarmada, está apagada, hermano. La iglesia ahorita se ha venido. Tiene que haber, en la Segunda Guerra Mundial hubo el famoso día D. ¿Cuántos han oído esto? El día en que Estados Unidos decide atacar las bases japonesas, hermano. El famoso día D. Es decir, hay un día D en su vida de parte de Dios en que va a cambiar su estado. Y Dios, el Señor me hablaba esto. Hay un momento, hermanos, en que cuando ese momento va a venir, y ese momento se va a dar y va a venir, lo más probable es que te confunda.
Porque es algo que es de menos a más, es de positivo a negativo. Tan radical es el cambio de Dios, que a veces Dios te dice: prepárate porque vas a correr. A veces Dios nos lleva despacito, a pasito nos lleva el Señor, sentimos que no avanzamos. Pero hay un momento en que el Señor dice: ahorita agarras paso de maratón. Los maratonistas corren el kilómetro en promedio de 42 kilómetros. El kilómetro se lo corren, oiga bien esto, en menos de 3 minutos un kilómetro. Como son caballos van, hermano. Son caballos, van casi que flotando en el aire. Mantenerse 42 kilómetros así, a 3 minutos el kilómetro. No, si yo corro de aquí, unos corren de aquí a Nuevo Lourdes, hermano. Aquí llevan el corazón, miren. Y me tardaron como media hora para llegar ahí. Hay un momento en que viene el tiempo de Dios. Y Dios dice: hoy te bendigo porque te bendigo. Y si Él dice, Él lo cumple, hermanos. Prepárese. Prepárese, porque viene un tiempo del Espíritu Santo para su vida, que probablemente usted no va a entender determinadas cosas, pero usted va a tener que no moverse del aposento. Otros se van a ir. Otros se van a ir. Pero sea usted y seamos nosotros de los 120 que nos quedamos. Un pastor me dijo un día, el tiempo se nos va, pero un pastor me dijo: nos reunimos a compartir y a tomar un café de una iglesia. Yo no quiero una iglesia grande ni pequeña, tiene una iglesia. Él me dijo: mi iglesia es pequeña. Pero no, hermano, iglesia es iglesia. Una iglesia no es exitosa por el número de personas que tengo, por un templo, no, hermano. Me dijo: tengo en mi iglesia como 100 personas, pero me he propuesto algo, me dijo, y eso me gustó y tocó mi corazón, que esas 100 que me ha dado el Señor las quiero llevar al cielo, me dijo. Y a mí tocó eso mi corazón. Hermano, sé cuántos habemos aquí, pero yo lo quiero llevar al cielo a usted, hombre. ¿Sabe por qué? Porque un día Él me va a pedir cuentas a mí y me va a demandar a las ovejas. Y yo quiero ser el instrumento en que sirva como ese burro que cargó al Señor para que Él entrara a Jerusalén. Les vengo a decir esta noche: no se mueva del aposento. Probablemente va a venir un viento recio, probablemente va a venir algo que no entienda, pero usted va a saber que es del Espíritu. Cambios, vienen cambios para su vida. Le digo esta noche: amén. Vienen cambios para su vida, hermana. Amén. Jóvenes, vienen cambios para su vida. Prepárense porque vienen cambios. Dios los va a partir. Cambios para la finanza. Vienen cambios. Cambios para su familia. Vienen cambios. Dios siempre, cuando va a hacer algo, parte las cosas. Antiguo pacto, nuevo pacto. No se mueva. Aquí voy a estar, Señor. Aquí voy a permanecer. No sé lo que estás haciendo, pero yo voy a confiar, Señor. No sé a lo que tú me estás llamando, pero yo voy a creer. A mí el Señor me llamó al ministerio siendo bastante joven. No, si uno en los jóvenes, a esa edad, hermano, a los 21 años uno está pensando en novias. ¿Sabía usted? Uno está más preocupado si me aman o no me aman.
Uno está preocupado en el gimnasio. ¿Sí? Uno está más preocupado en ser cool. Uno está, en aquellos mis tiempos no había Facebook, pero yo le aseguro, hermano, hubiera estado más preocupado quién me da like. ¿Quién iba a decir? Pero me partió el Señor. Te lanzas. Para los que aquí tienen llamado al ministerio, ¿me voy o no me voy? Nadie aprende a nadar si no se tira al agua. ¿Estoy viendo eso? Los que tienen llamado al ministerio, a pastorados, a levantar obras, a predicar, a ser ministros, ¿les va a partir la vida el Señor? A veces no es bonito, hermano, porque los llamados a veces son duros. Pero si uno se deja llevar por la corriente, ahí lo lleva el Señor. ¿Cuántos están preparados, hermano? Es más, le voy a decir esto: mejor no se ni se prepare, hermano, porque igual Dios nos agarra cuando Él quiere y como quiere. Lo importante es decir: aquí estoy, Señor, y no me voy a mover hasta que tú vengas. Dele palmas al Señor esta noche. Dele esas palmas al Señor. Incline su rostro. Es el día es el día de esperar lo inesperado. Es el día. 500 años atrás se profetizó algo diferente. Algo de Dios viene para su vida. No se mueva del aposento. No se vaya. No se rinda. No tire la toalla. Yo sé que estás pasando un momento difícil. Yo le decía a un hermano: aquí se vale llorar. Llora delante de tu Dios, pero no te muevas. Quiébrate delante de tu Dios, pero no te muevas. Porque viene un nuevo tiempo de Dios, en que ese estado será mejor que el estado postrero. Dios trató con Job, y Job dijo al final en su libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el estado de Job vino a ser mejor que el anterior, y le restituyó Dios todas las cosas. Hable con el Señor en esta preciosa noche. Voluntad, no cada día, por el poder de tu amor. Cúbreme, amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Señor, esta noche yo recibo tu palabra, Señor. La palabra que tú nos has hablado. Y yo sé que vienen cambios preciosos. Viene un tiempo de repente. Ese de repente de Dios que marca y cambia las cosas.
Y de repente tu vida va a cambiar. Y de repente dejarás las lágrimas. Y de repente dejarás la tristeza. Y de repente dejarás la soledad. Y de repente saldrás de esa situación. Y de repente dejarás de estar en la congoja. Y de repente tendrás gozo y alegría. Y de repente te gozarás en tu Dios. Y de repente verás las maravillas de Dios sobre ti. Y de repente te levantará el Señor. Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu... Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, esta noche te pedimos que no te apartes de nosotros, porque nosotros hacemos un compromiso hoy de no apartarnos de ti. Pase lo que pase, Señor, y venga lo que venga. Gracias.